protege las personas y los animales. Bien, bueno, Contacto directo e indirecto. Bien, perdón, recién puse a grabar porque me había olvidado de poner a grabar. Bueno, ahora sí. Estábamos por la duda hablando de la llave termomagnética y del diferencial. Bien, José, entonces, vos decís que la llave termomagnética funciona por calor, ¿sí? O por magnetismo. Claro. Por eso es termomagnética, ¿sí? Ahora, ¿en qué caso funciona por calor y en qué caso funciona por la parte magnética? El caso del calor es por sobrecarga de tensión. ¿Sobrecarga de? Sobrecarga Tensión. de tensión, dice, pero está mal el término. Es por cuando enchufás demasiados aparatos en una misma línea. Bueno, ¿y qué pasa ahí? ¿Qué sobrecarga de qué hay cuando uno conecta muchos aparatos en la misma línea? Primero temperatura y división de electrones. Bueno, ¿y entonces de qué hay? De corriente. Corriente. ¿Sí? Sí. Sí, yo sé que es difícil, todavía hay que seguir amasando el concepto de tensión y el concepto de corriente, pero, a ver, piénsenlo, la tensión es 220 para nosotros, ¿sí? En el común de la casa, 220 voltios. Los 220 voltios no cambian, por lo menos no su caso. Lo que va a cambiar son los amperes. Lo que cambia es la corriente, ¿sí? ¿Y qué otra cosa cambia aparte de la corriente? En realidad, si yo tengo la tensión fija y aumento la corriente, ¿qué otra cosa me aumenta? La resistencia, ¿no es? No, ¿la resistencia de qué depende? De los Del materiales. material. Sí, Material. olvídense de la resistencia. ¿Qué otra cosa aumenta? Si yo tengo la tensión fija y la corriente aumento. Temperatura. La temperatura está bien, es un efecto secundario, pero digo, ¿qué otra variable eléctrica aumenta? Efecto La potencia. La potencia, bien, José, porque la tensión por la intensidad es potencia. ¿Ven? Entonces, arranco al revés. Sí, por dale. descarte era lo único que me faltaba. Claro, porque bueno, era la única. Te faltó la de energía, que también la habíamos visto, pero está bien. Está bueno que esta fórmula ustedes la tengan en la cabeza, que la potencia es la tensión por la intensidad. ¿Está bien? Entonces también veanla al revés. Cuanto más cosas con potencia van poniendo, la corriente va aumentando. ¿Va? Sí. Ténganlo en claro porque cuando tengamos que hacer los cálculos, eso hay que ir sumándolo. Es inevitable. ¿Sí? Bueno, bien. Entonces, resumiendo un poco, llave termomagnéticas funciona por sobrecarga de intensidad o por cortocircuito, dijiste José, o yo lo estoy diciendo, adelantado. No lo dije. Bueno, por cortocircuito. ¿Por qué, ahora arranco yo a preguntar, ¿por qué la parte de cortocircuito necesita que sea magnética? Los maté, Que la parte de cortocircuito necesita que sea magnética. Claro, porque cuando yo tengo un cortocircuito no lo puedo dejar solamente con el bimetal. ¿Se acuerdan que funcionaba por sobrecarga con un bimetal que se calentaba porque pasaba más corriente, Joule, y eso hacía que el bimetal se dilatara y haga salto mecánico? Bueno, ¿por qué no puedo dejar ese bimetal cuando hay un cortocircuito? ¿Por qué tengo que ponerle una parte magnética? ¿Ideas? Aunque sea. Para que abra el campo magnético. ¿Y por qué necesito que el campo magnético sea el que accione a la apertura de la llave? ¿Qué ventaja tiene? ¿Por qué no me imagino un... No se prende fuego. ¿Y por qué? Que no se prende fuego es lo que está tratando de salvarse. Eso es cierto. Claro. Sería la consecuencia si no está la parte magnética. Bueno. Pero bueno, a ver, ¿qué pasa? La parte magnética, ¿sí? Acciona mucho más rápido, muchísimo más rápido, cuando aumenta la corriente, que esperar a que dilate por temperatura. ¿Sí? Por eso está la parte magnética. De hecho, se van claro, ya lo dijiste eso. Claro. Entonces. ¿Cómo, José? Qué difícil que es era eso. contra fácil. La respuesta, ¿no? No te escucho bien. No, que la respuesta era fácil. Que la respuesta era fácil. Claro, al haber mayor carga de electrones, hay mayor carga de magnetismo.
Bien, el magnetismo o el campo magnético es directamente proporcional a la corriente, o sea, a los electrones que estén pasando, la cantidad de electrones que estén pasando por segundo. ¿Sí? El flujo, en definitiva. Claro. Al igual que la temperatura, ¿eh? La temperatura también. Lo que pasa es que el magnetismo es mucho más rápido en eso, se manifiesta más rápidamente en un campo magnético que en temperatura, que lleva un tiempo más largo, tiene más inercia. Ahora pregunto, la parte de apagachispa, la cámara apagachispa, Sí. ¿sobre qué actúa? ¿Sobre la parte magnética o sobre la parte térmica? Bien, ¿qué creen ustedes? Las dos. ¿Por qué, José? Las dos, porque una actúa por sobrecargo de temperatura y por sobrecarga de electrones. Entonces, la llave termomagnética abre por eso, porque Bien, hay pero sobrecarga. para no confundir, para ir ordenando un poco las cosas, dijimos que la parte de temperatura es un bimetal, ¿sí? Que es por sobrecarga. Dijimos que la parte de cortocircuito es por magnetismo, que es una bobina. Las dos están puestas en serie, ¿sí? O sea que toda la corriente pasa por las dos. Ahora, la apagachispa, ¿para qué está la cámara apagachispa? Como su palabra lo indica. Para apagar la chispa. Para apagar la chispa. ¿Y cuándo se genera una chispa? Cuando hay efecto Joule. No, cuando hay efecto Joule se genera calor. ¿Cómo? Cuando hay un cortocircuito. Cuando la corriente es elevada. A ver, ¿en qué momento ustedes alguna vez prendieron, apagaron la luz y vieron un chispazo? Sí. Sí. O sea, que ¿en qué momento se genera la chispa? Cuando arranca el aparato. Claro. En realidad es cuando uno acciona el interruptor, cuando se abre o se cierra el interruptor. ¿Y por qué se genera la chispa? Cuando hace corto. Cuando hace No, corto. no, a ver, esa chispa uno la ve en el cable por ahí, ¿sí? Sí. Cuando hace corto, en realidad no se genera una chispa, se genera Cuando cierra el circuito. Cuando cierra o cuando abre el circuito, ¿sí? La chispa se genera porque, imagínense esto, se están por unir dos partes metálicas, ¿sí? A diferencia de potencial, 220 voltios en este caso. Cuando se van acercando, cuando están tan cerquitas, esa diferencia de potencial logra romper el dieléctrico. Perdón, hay un ruido de fondo que no sé de quién es, pero me está matando en el... ahí está. Ignacio, perdón, Ignacio, pero sentía que estaba hablando cada vez más fuerte. Les decía, hay dos contactos, ¿sí? Que tienen diferencia de potencial. Cuando se acercan, rompen el dieléctrico, esa diferencia de potencial. ¿Está? Entonces, ahí es cuando se genera la chispa. ¿Sí? Ahí se entendió. Entonces, el apaga chispa es cuando abre o cierra el interruptor. ¿Sí? Por diferencia de potencial. Claro, la diferencia... ¿Alguna vez vieron? A ver, los voy a llevar a otro extremo, pero que tiene que ver con el mismo efecto. ¿Vieron alguna vez una persona, o esos videos que pasan, de una persona que se electrocuta en una línea de media o alta tensión y no tocó nunca el cable? Sí. Bueno, o por lo mismo, ¿por qué se genera un rayo? ¿Sí? Es el mismo principio. Ocurre que cuando empieza a haber una diferencia potencial tan grande, hay como una tensión, justamente por eso se llama tensión eléctrica, tensión entre un polo y el otro polo. Entonces, cuando la tensión... Sí. Claro, cuando la tensión es tan grande entre esos polos, hay tanta diferencia de energía entre cargas, lo que va a generar es que justamente en un momento rompa el dieléctrico del aire, se llama. ¿Qué es romper el dieléctrico? Es como romper la irradiación al aire. Sí. De tal manera que se genera una ruptura, ¿sí? Se ioniza el aire y deja pasar los electrones. Cuando pasa es como un escape. Hace ¡frush! Y ahí se descongestiona. Pero lo que pasó en el medio... Las mayores tormentas eléctricas, digamos, que se generan es cuando se juntan los frentes de aire frío y aire caliente, que sería eso, ¿no? Que rompen el dieléctrico y... Ahí ya te estás metiendo con otras cosas que son más meteorológicas, la verdad que no... Prefiero no hablar mucho de eso porque... Sí, bueno. Más de pelote, pero... Bueno, sí, pero más o menos lo... Es que hay nubes. Corrientes interactúan y bueno, donde la masa de aire caliente y la masa de aire frío se chocaron, ahí llueve. Claro, pero igual les doy un dato, para que ustedes tengan en cuenta. No hay descargas eléctricas solamente en las tormentas, ¿sí? Ténganlo en cuenta eso. Hay descargas eléctricas casi todo el tiempo en la atmósfera, ¿tá? Uno porque se visualiza mucho más en la tormenta, pero todo el tiempo están descargando. De hecho hay mediciones que se hacen
porque generan muchos problemas, ¿sí? Uno por ahí no las nota, les vuelvo a decir, pero hay muchas descargas. Bueno, a ver, para resumir un poquito, entonces, tenemos... En los días de sol, en los días de sol también. Sí. Sí, porque Y no te das cuenta. la fricción es permanente y las cargas se van cargando, ¿sí? Se va cargando eléctricamente, sobre todo en el agua. El agua logra tener esa cuestión, ¿sí? Por eso las nubes. Pero no nos metamos mucho. Hay un índice que es el índice seráunico, que se llama, que por ejemplo, en Buenos Aires, en esta zona, es mayor a 25. Al ser mayor a 25, todas las instalaciones tienen que tener protecciones contra descargas atmosféricas, ¿sí? Y no es que se da solamente en una tormenta esa descarga, se puede dar en cualquier momento. En cualquier momento no, pero digamos, se da en ciertos momentos que no necesariamente es una tormenta eléctrica. Todo un tema re interesante para hablarlo, pero se nos puede llegar a ir largo y tendido, pero tengan en cuenta eso, que por ejemplo en la zona de Buenos Aires estamos obligados a poner descargadores atmosféricos. ¿Sí? Estaría bueno una clase de hacer eso. ¿Cómo? Estaría bueno una clase hablar de eso. Estaría bueno. Es un tema que está aparte en la normativa también, pero bueno, lo pasé un poquito de largo en el tema de protecciones para que no se nos haga tan extenso y sé que estos temas son más complicados, más complejos, más pesados. ¿Sí? Así que bueno, sigamos y yo les prometo que si llegamos bien para fin de año hablamos de descargadores atmosféricos. ¿Sí? Y si después me quieren preguntar, no hay problema en el medio. Bueno. Creo que está, Simón, más o menos lo que es una llave termomagnética. Sí, yo estoy anotando. ¿Sí? Lo que iban diciendo. Bien. Fui anotando. Bien, perfecto. Entonces, protege a la instalación y a los equipos de sobrecargas, de intensidades, lo cual puede llegar a que se queme algún cable por la instalación, y de cortocircuitos. Que el cortocircuito también es una irrupción muy grande de una corriente que puede llegar a generar muchos problemas, sobre todo por el tiempo tan corto en el que se genera. ¿Sí? Bueno. Una cosa, no digan que el cortocircuito es una corriente infinita, porque no lo es. Es una corriente, de hecho, que nosotros la podemos calcular y de hecho se la deberíamos pedir a nuestra distribuidora. ¿Y para qué nos sirve pedir la corriente de cortocircuito? Los maté con esta pregunta también. ¿O por qué no necesitamos? Sí, dale. ¿Cómo saber cuándo la llave termomagnética va a abrir o no? Porque la llave termomagnética viene marcada con una corriente de cortocircuito. ¿Y en qué se manifiesta de la llave termomagnética? ¿Cómo se llama esa corriente de cortocircuito? Que en realidad no es corriente de cortocircuito en la térmica, sino que se llama ¿cómo? Poder de... No. Yo sabía que iba a pasar esto, por eso le da clase. No, está bien. ¿Poder de? De corte. De corte. ¿Sí? Poder de corte. Es un dato muy importante en las llaves termomagnéticas porque en caso de un cortocircuito, si el poder de corte de la térmica es más bajo que el cortocircuito, que la I de cortocircuito, la quema. No salta, la rompe. ¿Está? Por eso es importante tener en cuenta que el poder de corte de mi térmica tiene que ser más grande que la corriente de cortocircuito que se me pueda generar abajo de ella. Inmediatamente abajo de ella. ¿Sí? ¿Por qué inmediatamente? Porque es la corriente de cortocircuito más grande. ¿Por qué? Porque es la corriente de cortocircuito, el circuito cierra por el lugar donde menos resistencia tiene. Si el corto me pasa al final de mi línea, la corriente de cortocircuito va a ser mucho más chica que si me ocurre abajo de la llave termomagnética. ¿Está? Por eso, sabiendo el dato de corriente de cortocircuito que me da la generadora, yo ya sé que esa es mi corriente máxima. Después de ahí para abajo. Claro. ¿Está? Por eso es importante ese otro dato del poder de corte de la llave termomagnética. Bueno, bien. ¿Qué más tenemos en llave termomagnética? ¿Algo más? Sí, Edenor está exigiendo en el tablero principal que sea de 4,5K. Bien. Yo diría mínimo 4,5. Mínimo. ¿Sí? Mínimo. De ahí para arriba. Mínimo porque justamente en el tablero, en el principal puede haber una corriente. La I nominal. No, el poder de corte. La I nominal de 4,5. No, el poder de corte. Ah, el poder de corte, estaba hablando. Sí, de Poder de 4,5 hasta 6, creo. ¿Sí? Bien, entonces separemos también conceptos de la llave. Cuando ustedes van a pedir llave termomagnética, tienen que tener en cuenta la I nominal.
¿sí? Por un lado, que es la corriente que ustedes van a calcular después, 20 amperes, 16 amperes, lo que fuera. Sí. Es la corriente que ustedes en una situación normal estaría pasando por esa línea. ¿Sí? Eso es un dato. Sí, El sí, otro sí. dato, el poder de corte, que tiene que ver con la corriente de cortocircuito. ¿Bien? Sí, José. Y hay otro dato más que ahora les digo. José, ¿qué me decías? No, estaba prestando atención nada más. Ah, perdón, pensé que querías hablar. Bien. Sí, Ale. Todo esto para viviendas unifamiliares, ¿no? En realidad es para Sí. todos. Todo esto para viviendas Es para cualquiera. No es solo para unifamiliares. Esto es para general. cualquiera. Sí, general. Vaya a ser una industria, deberías tener los mismos datos. ¿Sí? Para viviendas unifamiliares yo se lo... Sí, pero con distintas secciones, digamos. Sí, Distintos. Claro. Libres. las secciones Sí, si es sección de distintas escape, I, distinto poder de cortes. Por eso te estoy diciendo, según el lugar, es la I que lleva, el poder de corte que lleva. Eso es, como dijiste vos, según la corriente que circule o que llegue a generar el efecto Joule. claro, ¿Es ya cierto? lo vamos a calcular a eso, tenemos que calcular también un tiempo, tenemos que calcular una cuestión que también la norma habla, que es la energía específica, Sí. en la cual el cable puede disipar, ¿sí? Pero vamos por partes porque son muchas cosas y por ahí todo así tirado a la marchanta, es como que todo nos queda pero medio en el aire, ¿sí? Sí. Por ahora lo importante es que Sí. ustedes tengan en cuenta que hay una I nominal en la llave termomagnética, que la llave termomagnética sirve para cortocircuito y para sobrecarga, eso ténganlo en cuenta, que tengo que tener en cuenta el poder de Y corte, la termodiferencial. ¿sí? Vamos Claro. por parte, ¿sí? Entonces, llave termomagnética, sobrecarga, cortocircuito, ¿sí? Después, para eso sirve. Después tengo una I nominal y tengo un poder de corte, en principio. Y después tengo otra cosa más, que se llama la clase de la termomagnética. La clase tiene que ver con la energía, ¿sí? La clase tiene que ver con la energía. Clase, ¿sí? La clase es clase 1, clase 2 o clase 3, puede llegar a ser. Tiene que ver con la cantidad de energía que puede disipar en caso de un cortocircuito. Que en realidad, ¿qué les va a dar? Les va a dar el tiempo en el cual esa termomagnética va a abrir en caso de que haya un cortocircuito, dependiendo el valor que tenga esa I de cortocircuito. ¿Por qué es importante? Claro. Porque si no llega a abrir en el tiempo en el cual el cable soporta esa corriente de cortocircuito, se les puede quemar el cable. ¿Está? Entonces, un cortocircuito es problemático, porque puede llegar a quemar la térmica o puede llegar a quemar los cables. ¿Está? Entonces, hay que calcularlas para las dos cosas. Tranquilo, que ya vamos a llegar con esos cálculos. Espero. Bien. ¿Sí? ¿Quedó más o menos claro? ¿Llave termomagnética? Sí. La térmica, Sí. la termomagnética protege los cables de instalación. Perfecto. Bien, ahora sí, pasamos a la cuestión del diferencial. ¿Qué tenemos con el diferencial? El diferencial actúa por fuga de corriente, Sí. protege a las personas, los animales y los artefactos. Muy bien, ha leído la norma. Señor Ignacio. Perfecto. Y también puse unos cuantos diferenciales. Bien, Entonces, esas son las la- palabras que utiliza la norma, ¿sí? Claro. Protege a los animales, protege a las personas, ¿bien? Y aparte habla del medio ambiente después. Y el medio, claro. Y los artefactos, principalmente también, ¿eh? Bueno, a ver, ¿por qué puede llegar a haber una corriente de fuga? ¿Por qué puede haber una corriente hacia tierra? Bueno, yo puedo tener un lavarropa con un cable derivado a masa en la carcasa de fase, o el motor pudo haberse puesto a masa, pudo haber perdido a la bobina la aislación y se pone a masa. Eso sería una fuga. Humedad. Bien. También. Hagamos una aclaración. ¿Qué significa ponerse a masa? Aterrizarse, o sea, ponerse a tierra. O sea, que la fase, o un cable de fase, esté tocando la carcasa de un electrodoméstico, la heladera, lavarropa. Una carcasa metálica, ¿sí? O Una carcasa, conductora. bueno, sí, una carcasa metálica. Okay. Canalizaciones, caños metálicos, cajas metálicas,
etcétera. Todo lo que sea metal. Bien, acá les aclaro, otra aclaración, que son todos los elementos clase 1, pero guarda. Ojo, porque recién también hablé de las clases, pero estaba hablando de las clases de las térmicas. Ahora estoy hablando de los aparatos y de los equipos, de la instalación. ¿Sí? Claro. Si son clase 1, significa que son metálicos, o sea que son conductores. Sí. Todas aquellas masas eléctricas se denominan a carcasas y demás metálicas o conductoras. ¿Tá? Entonces, si un cable de fase toca una carcasa metálica, justamente tiene tensiones. Entonces, eso debe estar puesto con el sistema de puesta a tierra, y cuando pasa el contacto, entonces ahí obtengo la fuga a tierra. ¿Tá? Sí. Por eso El es clase importante. 2, Sí. el clase 2 todo PVC. Ignífugo, o sea, etcétera, etcétera. El clase 2, estamos hablando de materiales aislantes. ¿Sí? Exactamente. Perfecto. Bien. Contactos directos e indirectos. ¿Cuál es la diferencia? ¡Ja! ¿Empezamos? Contacto, vamos por el fácil, creo que es fácil. Contacto directo. ¿A qué creen que hace referencia? Contacto directo sería si yo tengo un cable cortado de fase y meto el dedo. Bien. Es un contacto directo. Perfecto. Cuando hay un contacto tocando el chasis o la carcasa del aparato y yo voy directamente y lo toco. Perfecto. Entonces pregunto, ¿qué pasa si tengo un contacto indirecto y yo tengo sistema de puesta a tierra? ¿Y qué pasa si tengo un contacto indirecto y no tengo sistema de puesta a tierra? Si tengo un contacto indirecto... Dale. Dale, Ale. No, te decía, si tenés un contacto indirecto y no tenés puesta a tierra. Sí, mejor dicho, claro, sí, dale, sí. Sí, dijiste. Sí, eso. Iba a corregir la pregunta, pero sí. Eso. Y la corriente busca salir por tierra y te sale por el cuerpo. Bien, o sea, si yo no tengo sistema de Porque puesta no a tenés. tierra, no hay corriente, ¿sí? Porque la carcasa va a estar todo el tiempo con tensión. Era lo que pasaba antiguamente, que dijo, metí la mano en la heladera y me pegó una patada. ¿Y cómo te pegó una patada a la heladera? Y porque hay un cable que estaba tocando la carcasa, y al no tener descarga a tierra, entonces queda con tensión toda la carcasa. Cuando uno va y toca la heladera, hace la descarga por el cuerpo. ¿Sí? Cuando la descarga por la tierra. ¿Está? Entonces, si existe un contacto indirecto y no, sin puesta a tierra, lo que va a pasar es que cuando yo vaya a tocar, ¡pum!, me sale por mi cuerpo y me puedo llegar a quedar pegado. O puede saltar el disyuntor que yo tengo. Ahora, ¿qué pasa con puesta a tierra? Puesta a tierra no siento la descarga. Puesta a tierra y disyuntor. No siento la descarga. Bueno, lo que va a pasar es que automáticamente cuando el cable toque la carcasa, si tengo disyuntor, el disyuntor va a saltar. Sí. Es el típico caso de que me salta el disyuntor y no sé por qué, si nadie metió el dedo en el enchufe. Claro, nadie metió el dedo en el enchufe, pero estás teniendo ahí un contacto ahí con alguna carcasa que está fugando por tierra. Sí, tejiendo a vos. Con puesta a tierra, con puesta a tierra, en realidad, la corriente busca, el conductor de menor resistencia. En este caso, con jabalina, que tiene menos resistencia que la del cuerpo humano, va por ese camino. Si es jabalina, y estamos en el horno, pasa por nuestro cuerpo, porque hacemos de jabalina. Claro, de hecho nos espera a nosotros. Es como que la tensión te está esperando, vos vas a tocar la carcasa y ahí te descargó. ¿Sí? Ahora, cuando tiene tierra, tira directamente la fuga y si tengo el disyuntor, ¡pum!, salta. ¿Está? Automáticamente. Entonces, ahí es donde empiezan los problemas, porque, de vuelta, vuelvo a esta cuestión original. Salta el disyuntor y no sé por qué. Bueno, te está saltando porque tenés puesta a tierra y te está saltando porque tenés el disyuntor que te está funcionando bien. Y te está saltando porque hay un contacto indirecto. Está tocando en algún lugar, en algún elemento, está tocando, está saliendo más, está haciendo masa. ¿Sí? Sí, por ejemplo, me salta el disyuntor y de repente el ventilador de techo estás teniendo una fuga
y eso hace que salte solo el disyuntor. Solo el disyuntor. Cuando hay una fuga, entendemos que salta solo el disyuntor. Exactamente. Por eso son muy importantes. Tengo que ir y tocarlo, ¿sí? Prendo el ventilador, cuando empieza a girar, hace la chispa, ahí está la fuga. Ahí está la fuga, ¿sí? Entonces, por eso es muy importante la puesta a tierra. La puesta a tierra con el disyuntor, porque si yo pongo la puesta a tierra sola, no tengo una protección, ¿sí? O sea, la puesta a tierra va con el disyuntor, y el disyuntor, a ver, si no tienen puesta a tierra, por lo menos tengan el disyuntor, ¿sí? Por lo menos le va a pegar la patada cuando vayan a agarrar la heladera, y les va a saltar. Pero la puesta a tierra sola, por sí sola, no sirve para nada. 30 milisegundos después salta. O a los 30 milisegundos. Sí, dependiendo del disyuntor, pero esos sí. 30 milisegundos por tu cuerpo pasaron antes que corte, pasaron no sé, 1 amperes. 30 milisegundos es el tiempo también de que puede llegar a generar lesiones permanentes. Si está más Claro, tiempo. ¿Sí? claro. O sea, puede llegar a generar lesiones fuertes. Bueno, ahí está. ¿Se entendió entonces lo del diferencial? Sí, sí. ¿Sí? Bien. Sí, estoy anotando. Perfecto. Ahora agregamos algo más que estuvimos viendo. Hay diferentes tipos de diferenciales. Diferenciales selectivos, intempestivos, ¿sí? Que van a servir justamente porque ocurren cosas raras a veces en las instalaciones. Hay muchos transitorios, hay muchos armónicos, bueno. Entonces el diferencial a veces salta sin tener idea de por qué. Nosotros, el que vamos a usar, el sencillo, el común, es el selectivo. ¿Está? Simple. Salta porque hay una fuga mayor a la corriente de fuga, ¿sí? O I delta N, que se le reconoce. Bien, y otra cuestión importante es también la corriente de ruptura que tenga el diferencial. Vamos de vuelta al caso en el que hay un cortocircuito. Yo tengo un cortocircuito y tengo un diferencial solo. ¿Qué creen que le va a pasar al diferencial? O sea, no tengo una llave termomagnética que me lo protege. Se rompe el diferencial. Se rompe el diferencial, se quema el diferencial, porque no tiene protección contra corte. Porque en Ahora, realidad el diferencial no trabaja como corte termomagnético. exactamente. Ahora, tengo termomagnética y tengo diferencial. Y sin embargo, ocurre un cortocircuito. Sí. Se me quemó el disyuntor. Sí. Caso que puede pasar. Sí, ¿Qué están pasó? los bornes mal apretados. Los bornes estaban perfectamente bien apretados. Ah, bien. ¿Qué pasó? La llave termomagnética es más grande que el disyuntor. ¿Qué cosa de la llave termomagnética es más grande que el del disyuntor? La I De ahí. nominal. Bueno, la I sería si en intensidades, pero acá estamos hablando de cortocircuitos. El poder de corte. El poder de corte. El poder de corte de la termomagnética, ¿sí? Es mucho más grande, o sea, se aguanta más de lo que se puede llegar a aguantar la diferencial. Termodiferencial. Pero no solo pasa por ahí, sino que pasa por el tiempo de apertura que tenga la llave termomagnética. ¿Tá? Entonces, a ver, resumiendo, no me quiero meter en ese tema porque de vuelta nos metemos en un barullo importante, pero las llaves diferenciales tienen una I de ruptura, ¿sí? Que por lo general son de 500 amperes, o algunos tienen un poco más. ¿Tá? Entonces, ¿qué les quiere decir esos 500 amperes? Que si la termomagnética ustedes tienen va a abrir, ¿se acuerdan que son 5 veces, por ejemplo, curva C? Son de 5 a 10 veces la I nominal que tenga la termomagnética. La I nominal. ¿Sí? Si ustedes ponen una térmica que va a abrir a los 600 amperes en cortocircuito y la I de ruptura de la llave diferencial es 500, se les quema el diferencial. Se quema el diferencial. Claro. ¿Tá? Entonces, por ahí ese es otro dato también a ver en el momento de diseñar algo. ¿Tá? Son muchas cosas que yo sé que no se hablan, por lo general, de esto, pero que en algún punto son importantes. Yo se las comento, ténganla en cuenta. Bien, muchachos, bueno, ¿qué más? ¿Algo más para agregar? No quiero llenarles la cabeza ahora, díganme ustedes. Si con esto estamos bien o quedan dudas. ¿Sí? No, vamos bien. ¿Vamos bien? Bueno, vamos bien. Nos quedan 2 minutos 20, poquito tiempo. José, ¿alguna duda más que quieras consultar? No. ¿No? ¿Simón? No. El tema, sí, no sé si lo hablaron de la sensibilidad. Creo. Eso, la sensibilidad. Bien, la sensibilidad es la I de fuga, que nosotros le decimos. Los 30 ¿Cómo? miliamperes. Por ejemplo,
tenés una sensibilidad de 30 mA o 10 mA. Sí. ¿Bien? Significa que entre la fase, si estamos hablando de monofásico, ¿sí? Significa que entre fase y neutro tenés una diferencia de corriente de mayor a 30 mA. Arranco, Sí. voy de vuelta porque voy a tratar de ser lo más claro posible. Si la sensibilidad de mi disyuntor es de 30 mA, ¿sí? Significa que cuando haya una diferencia de corriente entre fase y neutro de mayor a 30 mA, el disyuntor salta. Sí. Ah, mira. ¿Y por qué Bueno. ocurre esa diferencia de corrientes? Y porque el fase está fugando a tierra. Ah, ¿Tá? mira. Entonces, pasan más corriente por la fase que por el neutro. A ver, recuerden que en los circuitos, la corriente que va por uno es la misma que vuelve por el otro. O sea, si pasan 4 electrones, si van 4 electrones, tienen que volver 4 electrones. 4 electrones. Es un circuito Vuelven 3, cerrado. ahí está la fuga. Cuando por uno están pasando 5 electrones y por el otro 4, es porque hay una fuga. ¿Tá? Una fuga. Se están yendo por otro lado. La fuga se da porque el transformador de la calle está conectado a tierra y ustedes también. Entonces se está fugando por tierra y está volviendo al transformador, cerrando el circuito por tierra. ¿Sí? Claro. Por eso ocurre la fuga. Bueno, cuando hay esa diferencia, eso es la sensibilidad, Simón. Si vos tenés una sensibilidad de 10 mA, es que cuando haya una diferencia de 10 mA, o sea, mucho menos, el disyuntor salta. Sí. Y si es de 300 mA, entonces, cuando tengas 300 mA de diferencia, salta el disyuntor. Ahí salta una cosa. ¿Sí? ¿Por qué se utilizan diferentes sensibilidades? Porque justamente hay que hacerla selectiva al salto. Un disyuntor que va a estar